Somos el equipo uno y vamos a presentar baterías y celdas de combustión. Yo soy Fátima Arista. Yo soy Carla Álvarez. Y yo soy Kenia Barajas. ¿Qué es una batería? Bueno, es una fuente de energía electroquímica portátil y autosuficiente que consta de una o más celdas voltaicas. Pero, ¿qué es una celda voltaica? Es una celda electroquímica que obtiene la energía a partir de reacciones redox espontáneas. Dichas reacciones ocurren en un dispositivo en donde la transferencia de electrones se realiza mediante una ruta externa en lugar de hacerlo directamente entre los reactivos, ya que así se puede hacer uso del flujo de electrones, es decir, hacer uso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, está esta reacción redox de sulfato de zinc y sulfato de cobre. Ambos metales sólidos están conectados mediante un circuito externo y se llaman electrodos. El electrodo donde ocurre la oxidación es el anodo y el electrodo donde sucede la reducción se llama cátodo. A cada compartimento de una celda voltaica se le llama semicelda. Ahora que conocemos varios de los componentes, voy a explicar el procedimiento de cómo funciona. Los electrones están disponibles una vez que el zinc metálico se oxida en el anodo y fluyen a través del circuito externo del cátodo, donde se consumen al reducirse en cobre. El problema resultante es que durante el proceso, el electrodo zinc pierde masa y la concentración de la disolución de zinc aumenta y al mismo tiempo el electrodo de cobre gana masa y la disolución de cobre se vuelve menos concentrada. Y es necesario que para que la celda voltaica funcione, las disoluciones se mantengan neutrales durante toda la reacción. Y para justamente ese propósito existe el puente salino. Este contiene una disolución electrolítica cuyos iones no reaccionan con otros iones de la celda voltaica. En el puente salino, los iones migran en las dos semiceldas. Los cationes migran a la semicelda del cátodo y los aniones migran hacia el compartimiento del ánodo para neutralizar la carga en las disoluciones de las semiceldas. Entonces, en general, las baterías son capaces de generar energía eléctrica que se utiliza para hacer funcionar dispositivos electrónicos como un control de videojuego, un celular, un mouse, etc. Claro que esto se logra dependiendo del voltaje de la batería. Por ejemplo, una batería común con un voltaje de 1.5 voltios solo tiene energía suficiente para suministrar a una linterna o a algún dispositivo electrónico comercial, como los ya mencionados. ¿Se pueden lograr mayores voltajes? La respuesta es sí, como por ejemplo las baterías automotrices que requieren de 12 voltios. Sin embargo, para esto se requiere de múltiples celdas. En las baterías convencionales solo se emplea una celda voltaica, pero en los dispositivos que requieren de más voltios, pues se utilizan más celdas. Cuando las celdas se conectan en serie, la batería produce un voltaje que es la suma de los voltajes de las celdas individuales. Por ejemplo, si en cada celda voltaica el voltaje fuera de 4 voltios, entonces el voltaje final sería de 12 porque hay 3 celdas voltaicas. Técnicamente, cualquier reacción redox espontánea se podría usar como base para una celda voltaica. No obstante, en el ámbito comercial se requieren de baterías con características específicas, como sería el rendimiento. Por ejemplo, para un coche deben ser capaces de suministrar una gran corriente eléctrica durante corto tiempo, pero por otro lado, la batería para un marcapasos cardíaco debe ser limitada y capaz de suministrar una corriente mínima y estable durante un gran periodo de tiempo. Algunas baterías son celdas primarias, lo que significa que no se pueden recargar y deben ser recicladas después de que su vida útil llegue a cero, como las baterías alcalinas o salinas. Por otro lado, están las baterías recargables, que tienen más de una celda, permitiendo cargarlas desde una fuente de energía externa una vez agotado el voltaje. Tenemos también distintos tipos de baterías, como pueden ser de plomo y ácido. Usan una reacción donde ambos reactivos y productos son sólidos y debido a que se excluyen del cociente de reacción Q, las cantidades relativas de plomo, dióxido de plomo y sulfato de plomo no tienen efecto sobre el voltaje de la batería, lo que ayuda a que la batería se mantenga constante durante la descarga. Durante la recarga se utiliza una fuente de energía externa para invertir el sentido de la reacción, lo cual genera plomo y dióxido de plomo. La batería alcalina es la más común y barata y no es recargable. Su ánodo consta de zinc metálico en polvo y su cátodo es una mezcla de dióxido de manganeso y grafito.
Las baterías de níquel, cadmio, níquel, hidruro y ion litio son fáciles de recargar y ligeras, sin embargo cuentan con dos inconvenientes. El cadmio es tóxico y denso, por lo que es contaminante, además de que se producen 1.5 mil millones de baterías al año. Afortunadamente, se han reducido estas baterías con la llegada de la batería de níquel e hidruro metálico. De hecho, estas baterías son las que se utilizan en automóviles híbridos de gasolina y electricidad y pueden durar hasta 8 años. Otra batería más reciente y muy utilizada es la del ion litio, que se encuentran en los teléfonos celulares y computadores. Su tecnología está basada en la capacidad de los iones. En las celdas de combustible de hidrógeno, la energía térmica liberada por la quema de los combustibles afortunadamente puede ser usada para convertirse en energía eléctrica. Claro que no toda se convierte, un máximo de 40 se convierte en electricidad y el resto se pierde como calor. Hay que recalcar que las celdas de combustible no son baterías porque no son autosuficientes. Hay que suministrarles combustible constantemente para generar electricidad. Esta reacción es la más común. Utiliza hidrógeno gaseoso como combustible y oxígeno gaseoso como el oxidante. Funciona con 80 grados Celsius, aunque de manera lenta, por eso se genera un catalizador de platino. En general, la mayoría de las celdas de combustible necesitan de altas cantidades de temperatura para operar. Sin embargo, se está trabajando en la mejora de catalizadores y celdas que utilicen otro tipo de combustibles. Las baterías son parte vital de nuestra vida, ya que las utilizamos diariamente en diversos dispositivos electrónicos como los celulares, computadoras, consolas de videojuegos, etc. Inclusive en los autos. Sí son muy útiles, sin embargo también generan un impacto ambiental al no ser recicladas y es por eso que debemos mantenernos en constante evolución y buscar nuevas formas de energía que se limiten lo menos posible a contaminar o a no contaminar en absoluto.